Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos aquí reunidos una vez más para seguir aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Yo sé que Dios tiene algo especial para enseñarnos el día de hoy. Así que, ¿por qué no vamos empezando leyendo unos cuantos versículos en Romanos capítulo 1, verso 18 al 20? Y después continuamos con una oración. Amén. Si es que así dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, verso 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por esta oportunidad que usted nos ha dado para seguir aprendiendo más de su palabra. Seguimos aquí unidos, creyendo que usted está con nosotros, pues su palabra nos enseña que a donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, allí está usted en medio de ellos. Y creemos que estamos unidos, aunque no estamos físicamente juntos, pero estamos unidos en la misma fe, unidos creyendo en usted, Señor Jesús, unidos sabiendo que usted ha dado la victoria a cada uno de sus hijos. Así es que le damos gracias, Señor mío, por esta oportunidad, y que sea usted usándome de gran manera y hablando a cada corazón, a cada mente, que sea usted iluminando a cada uno de sus hijos, Señor mío, y ayúdenos a seguir creciendo como iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Entonces miramos que la justicia es la llave a la relación del hombre con Dios. Es la justicia. El hombre es injusto y como tal no puede tener comunión con un Dios de santidad e infinita. Entonces, si Dios es completamente santo, un hombre que es injusto no puede tener esa conexión con Dios, no puede tener esa relación con Dios. Entonces, porque la razón de eso es que el trono de Dios está establecido en justicia. El hombre es culpable y no puede hacer nada para rectificar su condición. No hay nada que nosotros como personas podemos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos a un Salvador. Entonces, si Dios no tiene justicia para el hombre, él está perdido. Hay esperanza solamente a través del Señor Jesús. Y nosotros podemos mirar esto un poco más en Romanos 3:23 y verso 24, que nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces aquí miramos que no hay inocentes. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso no está diciendo que solamente un grupo pequeño han pecado y los demás no. No, está diciendo por cuanto todos han pecado. Eso es algo que nosotros como seres humanos debemos realizar, debemos reconocer que todos hemos pecado y que necesitamos salvación, necesitamos a alguien que nos salve. Pero el versículo 24 nos da la clave. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces ahí nos está diciendo que el Señor Jesús es el que nos ha dado esa redención. Esta es una justificación que es gratis y es por la gracia de Dios. Entonces es muy importante reconocer que nuestra única esperanza es el Señor Jesús.
El hombre siempre se declara inocente antes que el hombre pueda ser llevado al conocimiento de la salvación. Entonces, antes que alguien reconozca que necesita el Señor Jesús, antes que alguien reconozca que necesita la salvación, miramos que la gente siempre se declara inocente, y esto me incluye a mí. Antes de que yo me entregara a Cristo, yo me creía inocente, me creía perfecto, pero era hasta que reconocí mi condición en que yo me encontraba, ahí miré la necesidad de un Salvador. Y fue entonces cuando el Señor Jesús llegó a mi vida. Miremos qué es lo que nos dice Primera de Juan capítulo 1 verso 8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo único que debemos hacer es confesar nuestros pecados a Dios, pedirle perdón, arrepentirnos. Ese es el primer paso, es arrepentirnos de nuestros pecados. Y dice que Dios es justo, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En la porción de escritura que acabamos de leer en Romanos 1 verso 18 al 20, el apóstol Pablo en esa porción de escritura demuestra claramente que el hombre es culpable delante de Dios. Aparte del Señor no hay ninguno que es justo. Pablo trata con esto demostrando 4 clases de gente que son culpables. Y eso es lo que nosotros vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a estar hablando de 4 grupos de personas que son culpables. Entonces, el primer grupo de culpables son los paganos. Miramos que los paganos no tienen excusa. Dios es capaz de revelarse al hombre en cualquier manera que le agrada. Entonces Dios puede revelarse a cualquier persona en cualquier forma, sobre cualquier medio. Dios se puede revelar a cualquier persona. Dios puede ser conocido. En el pasado Dios se ha revelado al hombre a través de la creación, a través de lo que uno está mirando a su alrededor. Es claro que las cosas que Dios ha creado testifican de su naturaleza invisible. Entonces, todo lo que Dios ha creado está testificando a Dios, está hablando acerca de Dios. Dios está mostrándose a través de su creación. Entonces, la razón por las tinieblas de este mundo es el rechazo de la luz. La única razón que existe la oscuridad es porque ha rechazado a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios mismo es esa luz. La razón por los sistemas idólatras de este mundo es el rechazo del conocimiento de Dios. El pagano rechaza a Dios por dar la espalda a la luz. Por darle la espalda. Naturalmente trae tinieblas porque el hombre rechazó a Dios. Dios lo entregó. Entonces, si una persona vive en oscuridad, es porque ha rechazado a Dios, ha seguido viviendo en pecado. 3 veces es declarado que Dios los entregó, primeramente a la inmundicia y después a pasiones vergonzosas. Miramos en Romanos capítulo 1, verso 24 al 26, que nos dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Usted tal vez puede estar preguntándose cómo es posible que Dios los entregó a estas cosas. Y la razón es simple,
son estas personas que están entregadas al pecado, son personas que nunca han querido de Dios, nunca han querido acercarse a Dios. Cuando alguien ha querido hablarles del Señor Jesús, esa persona cierra la puerta, cierra su corazón, no quiere ir a la iglesia cuando alguien lo invita. Entonces son personas que están decididos en su mente rechazar a Dios. Tal vez no están pensando ellos literalmente, oh, voy a rechazar a Dios al hacer esto. No, pero ellos aman tanto al pecado que ellos están dándole la espalda a Dios. Entonces, cuando dice que Dios los ha entregado a la inmundicia, cuando dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, no es tanto que Dios está haciendo esto porque por el gusto de Él o algo. No. Dice, estas personas son entregadas al pecado porque no han querido a Dios. Han rechazado a Dios al seguir sus pecados, al seguir sus pasiones. No era porque Dios quiso hacer esto, es porque esas personas ni siquiera querían a Dios, no tomaron en cuenta a Dios, y el versículo 28 confirma eso. Este grupo de pecadores, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ellos no piensan en Dios. Ellos prefieren más el pecado que a Dios. Entonces, a causa de eso, a causa del el rechazo que ellos han tenido de Dios, hacia Dios, nosotros miramos que ellos fueron entregados a esa mente reprobada. Ellos fueron entregados porque ellos mismos han rechazado a Dios. Ellos mismos le han dado la espalda a Dios. Entonces es necesario seguir a Dios, es necesario rechazar el pecado, rechazar la idolatría. Y la idolatría es cualquier cosa que reemplaza a Dios. En otras palabras, si usted decide no ir a la iglesia, si usted dice, ahora no voy a ir a la iglesia, es día de servicio, no voy a ir a la iglesia, voy a ver el partido en la televisión, o voy a ir al lago, voy a tener una carne asada el día de hoy, y usted escoge no ir a la iglesia por hacer otra cosa, esa otra cosa se convierte en idolatría. Entonces nosotros debemos tener cuidado en no reemplazar a Dios con otra cosa. Debemos tener cuidado a no alejarnos de Dios y permitir que otra cosa nos aleje de Dios. Cuando alguien piensa en idolatría, solamente piensa tal vez en adorar una estatua, a venerar una estatua, una imagen. Levítico 26 verso 1 nos enseña que nosotros no debemos ni siquiera inclinarnos a una estatua. Entonces, cuando alguien piensa en idolatría, tal vez piensa en eso, pero la idolatría, una vez más, es cualquier cosa que reemplaza a Dios. Ahora, no es pecado ver un partido de fútbol, no es pecado ir al lago, no es pecado tener una carne asada, no es pecado hacer estas cosas. Pero si usted escoge hacer eso en vez de buscar de Dios, entonces eso se convierte en idolatría y en pecado. Amén. Entonces los paganos que se encuentran en Romanos capítulo 1, verso 18 al 32, estos paganos, estos pecadores, ellos tuvieron la oportunidad de conocer los requisitos de Dios. Ellos tuvieron la oportunidad de conocer de Dios. Sin embargo, sabían que la muerte era la pena por hechos malos. Ellos no solamente pecaron con placer, sino que aplaudían a otros que practicaban el pecado. Estos paganos, estos pecadores, ellos aplaudían cuando alguien más pecaba. Eso recuerda una ocasión, mi papá y yo estábamos evangelizando en una parking lot fuera de un supermercado y andábamos pasando volantes, flyers, haciendo invitaciones a las personas a la iglesia. Y mi papá me estaba contando porque él estaba en ese parking lot, en ese estacionamiento. Yo estaba en un lado y mi papá estaba en otro. Y mi papá me había contado que había un security guard, había un hombre que estaba cuidando el área y le dijo a mi papá que él no podía andar haciendo invitaciones a la iglesia.
Pero después mi papá dijo que se fijó que ese mismo hombre que trabajaba ahí, ese mismo security guard que estaba allí, encontró a otra persona que estaba haciendo invitaciones a una fiesta. Era como un DJ o algo y le andaba haciendo invitaciones a la gente. Nosotros estábamos invitando personas a la iglesia, pero esa otra persona estaba haciendo invitaciones hacia una fiesta, se estaba dando promoción de DJ. Y dijo mi papá que ese mismo hombre, ese mismo security guard que nos prohibió evangelizar, que nos prohibió hacer invitaciones a la iglesia, ese mismo hombre le andaba indicando al otro hombre que siguiera repartiendo volantes, que siguiera repartiendo esos flyers para la fiesta. Entonces miramos que allí ese hombre estaba aplaudiendo esas cosas, que andaba aplaudiendo la promoción de la fiesta, pero nosotros que estábamos haciendo invitación a la iglesia lo andaban prohibiendo hacia nosotros. Entonces, cuando uno vive en un estado de pecado, aplaude los pecados, aplaude cuando alguien hace algo en contra de Dios. Y tal vez no está pensando así de esa manera, oh, estoy haciendo esto en contra de Dios, pero aplaude al pecado. Y cuando uno está viviendo en pecado, entonces le está dando la espalda a Dios. Entonces este es el primer grupo de pecadores que son culpables, son los paganos, son los pecadores. Amén. Ahora vamos a continuar con el segundo grupo de pecadores, los moralistas. Esto se encuentra en Romanos capítulo 2, verso 1 al 16. Y como había mencionado, usted lo puede leer con más tiempo en su casa. Puede tomar notas de los versículos que estamos dando y aún puede repasar este video cuando usted tenga más tiempo para mirar todos los versículos. Entonces, el segundo grupo de culpables son los moralistas. Romanos 2, verso 1 al 16. Y Pablo trata con el pecado respetable, el que es el hombre orgulloso de su propia rectitud, el hombre que se excusa a sí mismo en sus propios pecados, pero condena a otros. Entonces, son las personas que son rápido a apuntar el dedo a los demás, diciendo, mira qué es lo que hace esta persona, mira qué es lo que hace esta otra persona, mira cómo se ve, te fijaste qué es lo que dijo. Son los moralistas, los que se creen perfectos, son los orgullosos, pero ellos fallan en mirar sus propios pecados. Ellos condenan a otras personas. Pablo trata aquí con un mundo de cultura y refinamiento. Esta clase de pecador piensa que los pecados de otros son peores que los suyos, y en realidad esa persona es un hipócrita. Entonces, yo sé que se escucha un poco fuerte, pero estamos estudiando qué es lo que dice Romanos, amén. Estamos estudiando qué es lo que nos está enseñando. Y este segundo grupo, los moralistas, así es como son descritos. Son personas que apuntan el dedo a los demás, pero no se fijan en los pecados que ellos mismos hacen. Y muchas veces es el problema que muchas personas tienen. Pueden ver los errores de los demás, pueden ver los pecados de los demás, pero no se ponen a pensar en los errores que ellos mismos cometen. Entonces, antes de apuntar el dedo a alguien más, es necesario que nosotros nos examinemos y miremos qué es lo que nosotros debemos hacer. Yo recuerdo en una ocasión, orando, yo le pedí a Dios, Señor, si hay algo de mí que necesito cambiar, por favor, revélamelo y ayúdame a sobresalir eso. Y una vez, cuando mi mamá estaba orando por cada uno de nosotros, ella estaba orando por cada uno de sus hijos. Somos 4 hijos en nuestra familia, y mi mamá andaba orando por cada uno de ellos, que Dios los bendijera, que los iluminara, que proveyera por ellos. Eso es lo que ella andaba orando para cada uno de ellos. Pero yo, como soy el último en la familia, yo pensé que ella iba a orar de esa misma manera. Pensé que ella iba a decir que Dios me lo bendiga siempre. Pero lo que ella oró, y estoy seguro que dijo eso también, pero lo que ella oró era que Dios me ayudara a controlar el enojo. Y en ese momento me enteré o recordé
que lo que yo le había pedido a Dios hace unos días antes era que me revelara lo que yo necesitaba cambiar de mí. Y en ese momento Dios usó a mi mamá a través de la oración para revelarme que yo necesitaba cambiar en el enojo. Entonces, eso era algo que reconocí y era algo que le pedí a Dios que me ayudara a controlar, que me ayudara a sobresalir eso. Y aunque todavía en muchas ocasiones me enojo, pero ahora oro a Dios. Antes no oraba a Dios cuando me enojaba y yo decía cosas y lastimaba a las personas verbalmente a través de mi enojo. Pero ahora, las veces que siento que llega ese enojo, pues yo oro a Dios y le pido a Dios que me ilumine y le doy gracias a Dios porque yo siento que Dios ha controlado ese enojo. Y antes era yo más descontrolado, así es que le doy gracias a Dios y que sea Dios que nos esté iluminando. Entonces, el moralista lo que hace es que ellos se están midiendo con otras personas en vez de medirse juntamente con Cristo. Entonces, lo que quiero decir con eso es que cuando uno se mide con Cristo, puede mirar la santidad del Señor Jesús, puede mirar la perfección del Señor Jesús. Y cuando hace eso, ese moralista que tiene tanto orgullo va a empezar a humillarse delante de Dios. Va a empezar a orar y decir: Señor, ilumíname. Señor, perdóname por mis pecados. Señor, ayúdame a seguir adelante. Ayúdame a sobrepasar estos obstáculos. Entonces, cuando uno se mide con otras personas, esa persona llega a ser orgulloso. Pero cuando uno se mide con el Señor Jesús, entonces ese hombre orgulloso llega a ser un hombre humilde delante de Dios. Entonces, mucho mejor mirar hacia el Señor Jesús y no medirnos con las cosas que dice la gente, con las cosas que hace la gente. Mejor mirar hacia el Señor Jesús. Ahora, continuando con el tercer grupo de culpables, son los judíos. Esto lo menciona en Romanos capítulo 2, verso 17 a Romanos capítulo 3, verso 18. Pablo demostró que los judíos también son culpables delante de Dios. Los judíos, como todos los hombres, rehusaron declararse culpables. Ellos declararon la religión como la base de su acción. Pablo les hizo saber que Dios rechazó su reclamo de inocencia, aunque ellos se jactaron de sus privilegios religiosos, sus vidas no cambiadas, anularon todos sus reclamos. Tal acción trajo una mayor condenación sobre ellos. El privilegio aumentó, la responsabilidad no la puso a un lado. Un conocimiento de la ley divina dio al judío una norma de juicio que otros no tenían. Por lo tanto, él no tenía excusa. Ahora, el cuarto grupo que nosotros vamos a estar mirando es el mundo entero. Estos son los culpables, es el mundo entero. Y si nosotros recordamos lo que dice Romanos 3:23, es por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces eso nos está enseñando que todo el mundo ha pecado. Pablo descubrió que esto era algo universal, que todos han pecado, todos son injustos y nadie busca el medio de Dios para ayudarles a quitar esa culpa. Entonces él descubrió que las personas estaban pecando bajo cualquier medio que ellos tenían. Ellos pecaban con la lengua, con las cosas que decían, pecaban con la boca cuando hablaban con los demás. Ellos pecaban con los ojos, con las cosas que ellos estaban mirando. Entonces ellos estaban pecando con todo lo que ellos tenían. Todo eso era rendido, la lengua, la boca y los ojos eran rendido a la injusticia, estaba rendido al pecado. Todo el mundo era culpable. Por lo tanto, el mundo necesitaba un salvador. El mundo necesita a alguien que les ayude.
Entonces, negar su culpa, refutar su necesidad, resultaría en el rechazo de su Salvador, en cuyo nombre solamente podrían esperar y hallar la salvación. Solamente en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que nos dice Hechos 4, versículo 12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces solamente es en el nombre de nuestro Señor Jesús en que nosotros somos salvos. Solamente el Señor Jesús puede ayudarnos. Él es nuestra única esperanza. Ninguna carne puede esperar a ser justificado en la vista de un Dios justo, porque todo el mundo era culpable ante Él. Todo el mundo era culpable ante Dios. Entonces por eso nosotros necesitamos nuestro Salvador, necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1, verso 26 al 27 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, aquí miramos que a causa de esta degradación, a causa de esta apostasía, las personas han andado cayendo en pecado. Las personas han estado degradando cada día más, se han andado alejando cada día más. Pero una vez más, nosotros no debemos ser como los moralistas que habíamos hablado, diciendo, oh, nosotros somos mejores que estas otras personas. No, nosotros debemos evangelizarles a cada persona. Nosotros debemos evangelizarles aún a los homosexuales. Así es que nosotros debemos amar a la gente como Cristo Jesús nos ha amado a nosotros. Y así nosotros debemos testificar de lo que ha hecho Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Que si Dios nos ha salvado, si Dios nos ha rescatado y nos ha sacado de las tinieblas, nos ha sacado del pecado, Dios puede hacer lo mismo con cada persona. Así es que también nunca apunte el dedo hacia el homosexual y no, usted mejor hábleles de Cristo, hábleles del amor de Cristo, hábleles que el Señor Jesús murió en la cruz por sus pecados también y que hay salvación, hay esperanza para los que se entregan a Cristo. Porque ¿qué es lo que nos dice Juan capítulo 1, verso 10 y 11 al 12? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que aquí miramos que los que creen en el nombre del Señor Jesús, entonces es nuestro deber evangelizarle a cada persona. Es nuestro deber evangelizarle a los homosexuales y mostrarles que el Señor Jesús pagó el precio de sus pecados. Ahora, si la persona no quiere escuchar de las cosas de Dios, pues Dios es el juez. Nosotros no somos los jueces, Dios es el juez. Y nosotros debemos seguir predicando a todo el mundo y que sea Dios que nos use para seguir alcanzando a las almas. Amén. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Este versículo habla de la ira de Dios que es atesorada en el cielo contra el hombre cuyo corazón es duro e impenitente. Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Así que por naturaleza quiere decir instintivamente.
Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces aquí miramos que la ley hace al hombre conocedor del pecado en su naturaleza y carácter. La ley demuestra el pecado ante la gente. El hombre, al quebrantar la ley, entiende que necesita la salvación. Solo por la ley quebrantada puede venir el conocimiento del pecado. Y es por el hecho de quebrantar la ley que el hombre revela su propia injusticia. Debe ser notado que este ha sido siempre el primer paso hacia Dios. El hombre reconociendo su propia injusticia y necesidad de Dios. Ese era el propósito de la ley, mostrar que el hombre era pecador y que necesitaba un Salvador, necesitaba a Dios, en otras palabras. Ahora, el regalo de Dios es disponible a cada persona. El hombre en sí es completamente incapaz de ser justo. Nosotros necesitamos de Dios. La justicia de la cual Pablo escribió aquí no fue justicia del hombre ni la justicia de la ley, más bien era la justicia de Dios. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En esta porción de escritura nosotros examinamos algunas de las grandes verdades de la salvación, que es la fe, la gracia, la justificación, la redención y la expiación. Pablo probó que la justicia tiene que ser por la fe y por la fe sola para que sea por la gracia. Romanos 3, verso 27 al 31. Si la justicia pudiera ser recibida por las obras de la ley, luego no sería por la gracia. Si viniera por obras, el hombre podría jactarse de su bondad y sus habilidades. Entonces imagínense, si fueran por las obras, la gente se va a aferrar a las cosas buenas que ellos están haciendo. Entonces no, nosotros somos salvos por la fe y esto es por la gracia de Dios. El pecado de Satanás en el pasado distante trajo la necesidad de la provisión de la salvación. Entonces, ¿qué fue el pecado original? El pecado original fue el orgullo. Y nosotros debemos tener mucho cuidado a no caer en este pecado, en el pecado del orgullo. Si el orgullo y la jactancia pudieran entrar de nuevo en el cielo, entonces todo lo que Dios habría planeado y cumplido en proveer la salvación sería en vano. La jactancia y el orgullo tienen que ser excluidos. El apóstol Pablo lo hizo claro que solo si la salvación es recibida por la fe, la jactancia puede ser excluida. Si la justicia viniera por la ley o las obras, habría lugar para la jactancia. Si es por la fe sola, entonces toda jactancia es excluida. Dos personajes del Antiguo Testamento fueron usados para probar esta gran verdad. En Romanos capítulo 4, verso 1 al 8. Abraham fue uno de los santos más importantes del Antiguo Testamento. Si Abraham no podía ser salvo por obras, entonces nadie podía ser salvo también. Entonces imagínense, si Abraham no pudo ser salvo por las obras, eso quiere decir que nosotros no podemos ser salvos por las obras. David fue uno de los peores pecadores del Antiguo Testamento. Si David podía ser salvo por la fe, entonces todos podían ser salvos por la fe. Entonces estamos mirando lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Si Abraham no pudo ser salvo por sus obras, nadie puede ser salvo por las obras. Y si David, que cometió pecados graves, pudo ser salvo por la fe, eso quiere decir que nosotros somos salvos por la fe. David había quebrantado 3 de los 10 mandamientos. Había codiciado, había adulterado y había asesinado. ¿Qué podía hacer David para restaurar
a Betsabé su pureza y a Urías su vida? Nada. David no podía hacer nada. Su caso era desesperado. David tenía que mirar a la promesa de Dios y por simple fe recibir la justicia imputada a él. También hemos probado aquí que la salvación no es confiar en los ritos de la religión, como miramos en Romanos 4, verso 9 al 12. Abraham era un hombre justificado 14 años antes de que fuera dado el rito de la circuncisión. El rito no tenía nada que ver con su redención, no imputó la justicia, simplemente confirmó la justicia que Abraham ya tenía. Siendo que la fe y la imputación de justicia sucedieron antes de la circuncisión, Abraham era el padre de los gentiles que creen. Y por eso nosotros que somos gentiles, que creemos en Dios, llegamos a ser hijos también. Él es el padre de los que andan en la fe, el que él tenía antes de tener alguna señal externa. Imagínense. Y finalmente la justificación por la fe sola es basada en el poder de la creación de Dios y el hecho de la resurrección. Romanos capítulo 4, verso 13 al 25. Abraham sabía que él era físicamente incapaz de engendrar un hijo. Él sabía esto. Y que su esposa Sara era físicamente incapaz de concebir. Sin embargo, él pesó la imposibilidad humana de ser padre contra la imposibilidad divina de que Dios quebrantara su palabra y decidió que con Dios nada era imposible. Romanos 4, versos 6 y 7 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son abiertos. La palabra atribuir simplemente quiere decir imputar o dar crédito. Cuando Dios atribuye justicia a un hombre, Dios simplemente declara al hombre justo y la justicia es dada a él. Romanos 4:25. El cual fue engendrado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. El hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesús hace válida la expiación. Porque Jesús resucitó, la sangre de Jesucristo tiene el poder para limpiar el pecado. Solamente la sangre de nuestro Señor Jesús puede lavar, puede limpiar, puede purificarnos, puede lavar todo pecado. Nosotros somos justificados por causa de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y terminamos nosotros con esto. Abraham miraba hacia adelante por la fe hacia la obra terminada de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, mirar hacia la obra terminada de Cristo. Cristo ya pagó el precio. Él murió en la cruz, resucitó al tercer día y porque Él vive, nosotros también viviremos. Él pagó el precio por nuestros pecados. Jesús dijo a los judíos de su día, en Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Nosotros miramos atrás por la fe hacia la obra terminada de Cristo y gozamos de la salvación. Nosotros debemos enfocarnos en esa obra terminada de nuestro Señor Jesús. Dos métodos son comparados y contrastados. La salvación por fuerza humana y la salvación por la fe. Lo que Abraham halló, lo que David oyó, lo que Abraham halló y lo que David halló, nosotros tenemos que hallar. La salvación es por la fe
y por la fe sola. Entonces sigamos adelante, sigamos creyendo, sigamos buscando más de Dios, mirando hacia la obra terminada de nuestro Señor Jesús. Él pagó el precio por nuestros pecados, hay esperanza, todos han pecado, todos han sido destituidos de la gloria de Dios, pero a través del Señor Jesús nosotros somos salvos. Él es nuestra única esperanza. Él nos ha dado esa justicia. Entonces no es por nuestras obras, no es por lo que nosotros hemos hecho, es por la obra terminada de nuestro Señor Jesús. Así es que reciba esa palabra, reciba esa enseñanza, siga recibiendo a Cristo en su corazón. Él ha pagado el precio y pues regocijémonos en Cristo Jesús, porque Él es nuestra única esperanza. Así es que espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para usted, que sea Dios que los siga iluminando, que sea Dios que siga guiando y bendiciéndolos siempre. Así es que sigamos adelante y pues nos ponemos en las manos de Dios. Así es que Dios me los bendiga, cuídense mucho. Amén.